Señal Directa. Continuamos aquí en esta segunda emisión de Señal Informativa. Le damos la bienvenida a este espacio al presidente nacional del Foro de Periodistas y Comunicadores, Rafael Cano Franco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Josefina, un gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio allá en Jalisco. Presidente, en principio, ¿cuál es la reflexión, el análisis que hacen ustedes en este foro de periodismo y comunicadores sobre los hechos que han venido ocurriendo? El más reciente, el caso de ayer del compañero Javier Valdés, de compañeros aquí en Nautlán en la tarde, y esos son los recientes, pero que es una agresión al gremio periodístico desde hace más de una década. Pero ¿cuál es el análisis, el balance que tienen ustedes? Bueno, nosotros consideramos que los atentados contra periodistas se han vuelto un hecho común, porque las autoridades, en este caso las autoridades federales y en muchos casos las autoridades estatales, dan pie a la impunidad. La impunidad es la que abre las puertas para que cualquier individuo pueda atentar contra la vida de un compañero periodista, a sabiendas de que simplemente no habrá ninguna actuación, una investigación seria, responsable, profunda, que lleve a su detención. Entonces, mientras exista impunidad, este tipo de hechos pues seguirán siendo comunes, y eso es precisamente lo que nosotros en el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores hemos venido condenando, hemos venido señalando que la actuación de la Fiscalía Especial para atender delitos contra la libertad de expresión, pues es una fiscalía de membrete que está de adorno, cuyos resultados simplemente son inexistentes. De 107 casos documentados, presentados ante ella, su nivel de incumplimiento, que no ha cumplido, es del 99.75%. Con esos índices, pues simple y sencillamente vemos que el gobierno federal nos dice que tenemos herramientas, que tenemos instituciones que van a proteger el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, pero en los hechos, simple y sencillamente eso no existe. Ese es el análisis al que nosotros hemos llegado, y consideramos que mientras esa impunidad siga vigente, pues se van a multiplicar los asesinatos de compañeros periodistas. Este año, con Javier Valdés Cárdenas, ya suman 6 casos desde marzo a mayo. En menos de 3 meses son 6 casos. Y luego se presenta lo sucedido en Autlán de Navarro, allá en Jalisco, con Diana Córdoba, subdirectora del periódico El Costeño, que pues tampoco sabemos cuál es su condición de salud. Sufrió un atentado, falleció su hijo, pero no sabemos en qué condiciones se encuentra, si la tienen protegida, si falleció, no lo sabemos todavía. Rafael Cano, bueno, ayer concretamente alguien me decía, bueno, pues la mejor manera para evitar este tipo de hechos es que los periodistas no se metan a investigar temas relacionados con la delincuencia organizada. ¿Esta lógica es tan simple y tan sencilla como de repente hay quienes lo tratan de ver? Bueno, los periodistas tenemos, como ustedes lo conocen, porque además ejercen la profesión, también son comunicadores, también ejercen el periodismo. A nosotros se nos prepara y se nos forma para informar a la sociedad sobre los hechos que la afectan, para llevarle información, sea esta de cualquier índole. Y lo peor que puede hacer un periodista es caer en la autocensura sobre qué sí y sobre qué no podemos informar. Lo que sucede es que en cualquier sociedad democrática se dan garantías de libertad para realizar el trabajo, y que ese trabajo sea presentado a la sociedad. Nosotros no somos los causantes de la ola de inseguridad o de violencia. Simplemente informamos de hechos que están sucediendo. No podemos sustraernos a eso y de manera fácil renegar de la obligación
que tenemos como entes que informamos a una sociedad, es decir, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué sí y qué no informar? Al final de cuentas la sociedad nos exige y nosotros respondemos. Rafael Cano, si me permites dar lectura a 2 líneas de la columna de este día de Diego Petersen, un periodista también aquí de Jalisco, dice Sí, claro. así, dice, el asesinato de Javier Valdés Cárdenas, el periodista mexicano que más y mejor ha trabajado el tema del narcotráfico, duele y espanta. No solo perdimos a un gran periodista, perdimos la certeza de la libertad, que es algo de lo que está señalando y que yo quisiera como encadenarlo. Hay que informar, pero también quienes son expertos en temas de comunicación dicen que ninguna nota vale la pena. Ninguna nota valdría la pena si está en riesgo la vida. Sí, lo que pasa es que eso lo decide el periodista. Creo que esa es una decisión del periodista y de su valor y de su responsabilidad de una sociedad. En el caso de Miroslava en Chihuahua, una de las recomendaciones que le hacía su directora de la jornada era precisamente eso: ningún reportaje vale la pena si se juega la vida. Y en eso estamos de acuerdo, pero esa es una decisión que le corresponde al periodista y la decisión la asume él por la responsabilidad que tiene de informar. En ese sentido, bueno, lo peor que podemos hacer nosotros es decidir sobre qué sí y sobre qué no vamos a tocar temas. Si ya decidimos ser periodistas de deportes, pues excelente, a cubrir deportes y a reportear sobre eso. Y si quieres ser periodista especializado en temas de nota roja, policíacos o de narcotráfico, bueno, pues también hay que darle la garantía de que al ejercer su trabajo no va a ser molestado ni va a recibir ninguna recriminación, reproche o agresión por lo que está escribiendo. Yo creo que lo más grave que podemos hacer nosotros es autocensurarnos y dejar de informar, porque cuando dejamos de informar, entonces estamos diciendo que nos han ganado la batalla, que hemos perdido ante el crimen organizado. E insisto, en una sociedad libre, democrática como la nuestra, eso no lo podemos permitir. Justo el tema, Rafael, es que pues no podemos hablar de garantías, en este caso concretamente de la libertad de expresión, cuando el periodista tiene que estar cuidando si no pisa callos, si no le molesta a terceros, y con esto, bueno, arriesga el pellejo. Entonces no estamos en un país que esté ofreciendo verdaderas garantías, y ese es el tema. Sí, efectivamente, y lo señalábamos desde el principio. Las instituciones como la Fiscalía, como la Procuraduría, en fin, aquellas instancias encargadas de realizar investigaciones y ofrecer justicia a los deudos de las víctimas, pues simplemente no cubren, pero no cumplen con su función. Pero más allá de eso, más allá de esa circunstancia, a final de cuentas, nuestras leyes nos dicen que sí debe de respetarse, que sí debe de mantenerse, que sí se debe de dar ese clima. Y tenemos que exigirlo, y a la par que tenemos que exigirlo, aunque pareciera que el gobierno está sordo a los reclamos, aunque pareciera que voltea para otro lado cuando este tipo de hechos suceden, pues no podemos ignorar también que hay compañeros que de alguna manera ofrendaron su vida en aras precisamente de considerar que existían esas garantías. Ahora, hay una realidad también. Como hay impunidad, como no se realizan las investigaciones, no sabemos lo que realmente sucedió. El asesinato de Javier Valdés Cárdenas nos duele. Él era un periodista que abordaba temas relacionados con los cárteles de la droga. Pero no sabemos si fueron los cárteles de la droga. Lo más fácil para el gobierno es tender esa línea de investigación y dejar ahí esa consigna señalando ese camino. Pero no sabemos si realmente es ese camino porque no hay investigación, como el caso de Miroslava en Chihuahua. No sabemos qué fue lo que pasó. El gobierno de Chihuahua nos ha dicho infinidad de veces que ya tiene identificados a los autores materiales e intelectuales, pero no los detiene.
Entonces, tendremos que creer en esa palabra, pero no sabemos el fondo de la investigación, lo que realmente motivó y derivó en el asesinato de esos compañeros. Rafael Cano, entonces, de acuerdo, el primer punto de la falta de garantías, no hay garantías en este país por parte de las autoridades, y mientras la Fiscalía Especial para atender este tipo de delitos hace nada, no investiga, ¿dónde están las garantías que ofrecen las empresas de los medios de comunicación a los periodistas? Bueno, fíjate que tocas un tema muy preciso, Josefina, y el propio Javier Valdés lo señalaba en algunas entrevistas. Él decía que, bueno, las empresas de comunicación están más dedicadas a hacer dinero que a informar. Y también señalaba que a veces en las redacciones de los medios de comunicación uno no sabe a quién tiene a un lado, si es un compañero que le informa al gobierno o es un compañero que le informa a los cárteles de la droga. Y en ese sentido no solamente es cuidarse de los que están afuera, sino también de las personas con las que uno convive. Las empresas de comunicación en México se preocupan mucho cuando hay alguna legislación que pudiera afectar la libertad de expresión que manifiestan, pero no se preocupan mucho por brindarle también a sus periodistas garantías de trabajo y de seguridad, de protección ante ciertos hechos que pueden derivar en una agresión. Sí, yo creo que las empresas de periodismo de todos los niveles, televisivas, de editoriales, de radio, deberíamos de organizarnos para presentar una nueva iniciativa, no solamente que reforme y que traduzca más efectiva la Fiscalía, sino que le otorgue presupuesto, porque ese es el problema. El problema es que no tiene presupuesto, no tiene agentes del Ministerio Público, no tiene absolutamente nada para generar movilidad y poder atender con la prontitud y la celeridad estos casos. Si los medios de comunicación, los varones, los dueños de los medios de comunicación, las instituciones de comunicación, las empresas periodísticas, no se suman a esta iniciativa que promovemos los reporteros, pues simple y sencillamente la batalla le está dando un grupo, pero el otro goza de los privilegios y las tecnologías que les da ser una empresa exitosa, que genera dinero, y a final de cuentas cualquier empresario lo que quiere es dinero, sin importar lo demás. Creo que debemos de sensibilizar y humanizar más a las empresas para que a partir de eso podamos establecer un trabajo común, periodistas y empresarios, e ir juntos en ese reclamo. Y en ese tenor, Rafael, bueno, también el llamado a las empresas, a los dueños de los medios de comunicación, para que si vamos a hablar de la dignidad, no solamente sea en este caso de extremo del asesinato de un periodista, que por cierto ya suman aproximadamente 126 desde que se declaró aquella guerra al narco en la administración de Felipe Calderón, sino también hablar de dignificación de la labor del periodista en todos los sentidos, ofreciendo un empleo con un salario digno, justo, adecuado a las necesidades y con todas las prestaciones que también debería tener el periodista. Sí, en eso tienes toda la razón. No, el Foro Nacional trabaja precisamente en tres ejes: el eje de la capacitación, la defensa, y uno que es muy importante para nosotros, la generación de proyectos legislativos para brindar seguridad. Y cuando hablamos de seguridad social, hablamos de seguridad personal, etcétera, etcétera. Pero también es la parte que tiene que poner la empresa. Habrá que recordar que con las nuevas tecnologías de la comunicación, prácticamente tenemos un 60% de compañeros que trabajan de manera independiente y que son empresarios, reporteros, cobradores, editores, y son todólogos, y ellos mismos son la empresa. Pero también están las grandes empresas que pagan sueldos de miseria, que no otorgan beneficios de ninguna clase, y que además exponen de manera innecesaria a los colegas. Sí, yo creo que debemos de trabajar en eso, de dignificar esa parte, de generar las condiciones para que los compañeros periodistas tengan condiciones de vida dignas,
Y cuando hablo de condiciones de vida dignas, no solamente hablo de que puedan adquirir una vivienda o un vehículo que sean dignos de crédito, también hablo de su comportamiento, su educación, su preparación, que accedan a nuevos cursos, en fin, o sea, creo que hay un campo enorme que recorrer en ese sentido y la verdad es que no hemos dado ni siquiera el primer paso. Mucho por hacer todavía. Muchísimo por hacer. Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, un placer platicar contigo, seguimos en contacto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto, Rafael. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está el punto de vista de Rafael Cano. ¿Y cuál es el suyo para ir a la pausa? Bueno, pues parece que Javier Valdés siempre tuvo razón. Él decía, no hay ciudadanía que acompañe al periodismo, estamos solos. Regresamos en 2 minutos.